María de Nazaret. Para millones de cristianos es un símbolo de fe, de esperanza, pero, y aquí está lo interesante, en la historia del cristianismo también ha sido una figura que ha separado a las iglesias. Hoy vamos a ver cómo esta mujer es, a la vez, un puente y una barrera en el diálogo entre anglicanos y católicos. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Vamos a intentar responderla explorando esa tensión que existe en el diálogo entre la comunión anglicana y la Iglesia católica. Un diálogo donde, aunque sorprenda, la Madre de Jesús ocupa un lugar increíblemente complejo. A ver, para poder seguir el hilo tenemos que tener clara una palabra: Mariología. Y no, esto no va solo de la devoción personal, va mucho más allá. Es el estudio teológico, formal, sobre el papel de María en la fe. Y es justo ahí, en la Mariología, donde encontramos tanto los puntos en común como las diferencias más profundas. Hay una expresión en latín que usan los anglicanos que lo clava, de verdad: complexión oppositorum, que viene a significar algo así como una complejidad de opuestos. Y este esquema lo deja clarísimo. Por un lado, María conecta, es una herencia común, una devoción compartida, pero por otro, es un foco de polémica, un punto de fricción teológica que viene de siglos atrás. Vale, pero ¿cómo hemos llegado a esta paradoja? ¿Cómo es posible que algo que unía ahora separe? Pues para eso, como casi siempre, tenemos que viajar un poco en el tiempo, a una época en la que las raíces eran las mismas para todos. Pensemos por un momento. Durante siglos, antes de las grandes divisiones, la veneración a María no era un tema de debate. Era simplemente parte de la vida cristiana en toda Europa. Tanto anglicanos como católicos beben de esas mismas raíces, profundas y antiguas. Pero claro, llegó el siglo XVI, llegó la Reforma, y ahí es donde todo cambia. Se produce una fractura, y a partir de ese momento, cada tradición empieza a ir por su lado, a desarrollar su propia teología sobre María por separado, y eso nos lleva a las diferencias que se debaten hoy. Damos un salto enorme en el tiempo hasta el siglo XX. Después de tantísimo tiempo de vivir de espaldas, empieza a soplar un aire nuevo, un aire de querer volver a hablar. Y ahí es cuando arranca el esfuerzo consciente por tender puentes sobre esa antigua división. Pero ojo, esto no fue cosa de un día para otro, ni mucho menos. Fue un trabajo de hormiguita muy paciente. Como vemos aquí, todo arranca oficialmente en el 68, con el Informe de Malta. Ahí es cuando por primera vez se dice: oye, ¿y si hablamos de María? Luego en el 81 ya se ponen las cartas sobre la mesa, se reconocen los puntos de fricción, y todo ese camino nos lleva al gran momento de 2004. Vale, ¿y de qué desacuerdos estamos hablando exactamente? ¿Cuáles eran esos muros que había que superar? Porque para valorar de verdad el puente que se construyó, primero hay que entender bien el abismo que había que cruzar. Y aquí viene lo más curioso. Uno pensaría que los grandes problemas vienen de la época de la Reforma, ¿verdad? Pues no. Los dos puntos más conflictivos son dogmas católicos que se definieron muchísimo después. Un dogma, para que nos entendamos, es una creencia que se considera una verdad de fe fundamental. El primer gran obstáculo, la Inmaculada Concepción. La doctrina católica dice que María, desde el mismo instante en que fue concebida, estuvo libre del pecado original. ¿Y qué dice la parte anglicana? Pues su postura, más que un no rotundo, es un momento. ¿Dónde dice esto la Biblia exactamente? Piden un fundamento bíblico más explícito, más directo, para aceptarlo como una creencia necesaria para todos. Y el segundo punto es muy parecido: la Asunción, la creencia católica de que María al final de su vida fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y de nuevo, la postura anglicana es la misma, se busca una base más clara en las Escrituras. El debate no es tanto sobre si pudo pasar o no, sino sobre si es una creencia que se debe exigir a todos los fieles. Pero a pesar de estos dos escollos que eran enormes, el diálogo paciente y respetuoso siguió adelante. Y dio sus frutos. Aquí es donde la historia por fin da un giro hacia la esperanza. Hablamos del documento del año 2004, María, Gracia y Esperanza en Cristo. Este es el gran hito, la culminación de todo el proceso. Es el resultado de años de trabajo. Y ojo, no es que lo solucionara todo de golpe, pero sí que cambió por completo las reglas del juego. Se pasó de la polémica al consenso. Uno de los acuerdos clave fue volver a los orígenes, reafirmar un título antiquísimo para María, Theotokos. Es una palabra griega que significa portadora de Dios o, como se suele traducir, madre de Dios. Al volver a esas raíces comunes, a lo que creían los primeros cristianos, encontraron un terreno firme sobre el que empezar a construir de nuevo. Entonces, en la práctica, ¿en qué se pusieron de acuerdo? Pues en varias cosas importantísimas. Reconocieron que el papel de María tiene su base en la Biblia. Afirmaron que es un modelo de fe y esperanza para todos. Y lo más crucial, coincidieron en que su figura siempre apunta hacia Cristo, nunca lo eclipsa. Se trataba de reubicarla dentro de la historia de salvación que ambos comparten. Hemos visto la historia, los desacuerdos, el consenso. ¿Y ahora con qué nos quedamos?
¿Qué lección podemos sacar de todo este viaje, de este puente construido con tanta paciencia? Fijaos en este número, 36 años. Se dice pronto, ¿eh? 36 años desde que se sentaron a hablar por primera vez hasta que firmaron ese documento. Esto no fue un arreglo rápido, fue un compromiso de décadas, un testimonio increíble de perseverancia y de esperanza. Y todo este esfuerzo nos deja lecciones muy poderosas. Nos enseña que las divisiones históricas se pueden abordar con diálogo paciente, que encontrar un terreno común en las escrituras es el primer paso fundamental, y que una figura que dividía, como María, puede transformarse en un catalizador de esperanza. Al final el objetivo no es la uniformidad total, sino encontrar la armonía en la fe que se comparte. Y con esta pregunta final nos quedamos. El puente está en construcción, sostenido por la gracia y la esperanza. Ahora bien, ¿podrá soportar el peso de 500 años de historia? Bueno, eso es algo que solo el tiempo y la fe dirán.